os aseguro que no quedará aquí piedra sobre piedra. Hasta la última quedará derruida. Estando sentado en el monte de los Olivos, se le acercaron sus discípulos en privado. Dinos, le dijeron, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Jesús respondió, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Oiréis hablar de guerras, de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis. Es necesario que pase, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambre y terremotos en varios lugares. Será el comienzo de dolores, de alumbramiento. Entonces os entregarán a la persecución y os matarán. Y seréis odiados por todas las naciones por causa mía. Y entonces muchos se escandalizarán. Se traicionarán y odiarán entre sí. Y muchos falsos profetas aparecerán y engañarán. Y al crecer más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin se salvará. Y esta buena nueva del reino se proclamará al mundo para dar testimonio a las naciones. Entonces vendrá el fin. Cuando veáis erguida en el lugar santo la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel. El que lea, que lo entienda. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje a tomar nada de su casa. Quien esté en el campo no regrese por su manto. Ay de las que en aquellos días estén encinta o estén criando. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora, y no volverá a haberla. Si esos días no se abreviasen, nadie se salvará. Pero en atención a los elegidos, esos días se abreviarán. Entonces, si alguno os dijera, mirad, el Cristo está aquí, o ahí está, no le creáis. Porque falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar a los elegidos si fuera posible. Os lo digo de antemano. Si alguien os dice, está ahí en el desierto, no salgáis, o está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago sale por el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre.
Donde esté el cadáver, allí los buitres se juntarán. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se obscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas del cielo serán sacudidas. Entonces la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y las razas de la tierra se lamentarán. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos a los cuatro vientos de extremo a extremo de los cielos. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabréis que se acerca el verano. Así también cuando veáis todo esto, sabed que Él está cerca, a las puertas. Y os aseguro que esta generación no pasará hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Nadie sabe de aquel día y hora, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, solo el Padre. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días anteriores al diluvio, que comían, bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día que Noé entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, y los arrastró a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo. Uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será tomada y la otra dejada. Por tanto, velad, porque no sabréis en qué día vuestro Padre vendrá. Entendedlo bien. Si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadase en su casa. Por eso también nosotros, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá en el momento que no penséis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor puso al frente de su servidumbre para dar la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. Yo os aseguro que lo pondrá al frente de toda su hacienda. Si el siervo es de mal corazón, y éste dice, mi señor tardará mucho tiempo, y se pone a golpear a sus compañeros, y come y bebe con ebrios, vendrá el señor de aquel siervo el día que él no lo espera, y en una hora que él no sabe. Entonces lo separará, y le señalará su suerte entre hipócritas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, ¿cómo están? Un saludo cariñoso. Aquí estamos transmitiendo desde nuestros estudios de Villanueva para el Mundo, Instituto Teológico Internacional. Les saludamos cariñosamente ahora con el capítulo de Marcos, en el capítulo 3. Les son tan amables de abrir las escrituras. Ahí pueden ver cómo pues estamos todas las señales del fin, junto con Mateo 24 y Lucas 21, ¿verdad? Sobre todo, pues son tres aspectos que dan los evangelistas de los detalles de esto que le preguntan al Señor, acerca de cuándo sería destruido el templo, acerca del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo. Por lo cual, pues damos muchas gracias a Dios por sus vidas, se están cuidando, están estudiando, ustedes, sus familias. Agradecemos al Señor pues sus beneficios, sus bondades, y bueno, con su ayuda en esta mañana oremos al Señor para que Él nos bendiga, nos guíe en este estudio. Padre, en nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de estudiarla, de conocer más de ti. Te pedimos que tú bendigas nuestras mentes, corazones, que tu Espíritu Santo, Señor, nos alumbra el entendimiento y conozcamos esta palabra tuya que tú nos das aquí en Marcos 13. Te bendecimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, ustedes pueden leer todo el capítulo, ¿verdad? Que es un capítulo que habla, pues, más o menos Mateo de las cosas, de las mismas cosas,
nada más que da algunos detalles que no vienen en Marcos y Lucas igual, y todo corresponde a Daniel, la última semana 70 de Daniel. Ahora que vean ustedes en maestría, pues todo lo que es escatología verán con más detalle la semana 70 de Daniel. Pues aquí nos relata el Señor cómo estaba ahí con sus discípulos, ¿verdad? Y le preguntaron, mira, Señor, qué templo tan hermoso. Y pues el Señor les dijo, pues bueno, ven estos edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y pues vemos que los judíos se sentían muy orgullosos de su templo, a pesar de que fue construido por la familia de Herodes, con el fin de apaciguar a los judíos. Pues sus discípulos, los vemos, estaban fascinados, ¿no?, por la magnificencia de la estructura, esta obra de Herodes. Pues imagínense la sorpresa que se llevaron cuando Jesús les dice, pues ¿saben qué? Que este edificio no va a quedar piedra sobre piedra, ¿no? Es un evento que pues cuando ocurriera, ¿verdad?, en el año 70 con Tito, que destruyó al invadir Jerusalén todo el templo, pues bueno, se fue demolido totalmente, ¿no? Entonces vemos aquí que cuando estuvieron lejos ya de la multitud, los discípulos le preguntaban, Señor, ¿y cuándo ocurrirá este evento? ¿Y qué suceso nos podrás tú indicar o qué señal nos podrás dar de la destrucción del templo? ¿Cuándo ocurrirá esto? Y bueno, ¿cuándo va a ocurrir? Pues pensaba que la destrucción del templo iba a coincidir con el fin del siglo y con el regreso del Señor. Esta era la idea que tenían por mala escatología, todavía no tenían mucha comprensión de todos los eventos futuros. Pero bueno, estas preguntas le dieron, como vemos aquí, la oportunidad al Señor de darles un mensaje profético, y que generalmente se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Y bueno, debemos estudiar este discurso a la luz del resto de la Biblia. Desde luego tiene que tener contexto, ¿verdad? La profecía nunca fue interpretación privada, ¿verdad?, sino que fue inspirada por el Señor. Entonces tenemos que ver la misma escritura que nos interpreta pues la palabra profética que está escrita aquí. Sobre todo, especialmente el libro de Daniel, hay que tener un poco más de cuidado al respecto. Y bueno, yo quisiera señalar aquí, yo veo algunas cosas que sería importante que vieran, como la escritura, sobre todo profética, que el 70% por lo menos de la Biblia es profecía. Sin embargo, armoniza perfectamente si consideramos todo lo que Dios ha revelado. Hay que estudiarla pues en su contexto, ¿verdad? Entonces, al recordar que este capítulo, pues debemos de ver que hay un tiempo conocido aquí que se describe, tanto en Apocalipsis, ya desde los sellos, desde el capítulo 6 de Apocalipsis con los 4 sellos, luego sigue el 5º, 6º, 7º sello, y ahí da comienzo, ¿verdad?, las trompetas, periodos de tribulación, de gran tribulación. Pues aquí se nos describe en Marcos 13 este periodo que se llama, pues en toda la escritura se le llama así, la tribulación, pero pues una tribulación muy diferente a todas las tribulaciones que han estado en la historia. De aquí, pues Marcos la divide en 3 tiempos, ¿verdad? Y vemos aquí cómo pues estos 2 tiempos de 3,5 años cada uno es la última semana profetizada por Daniel en el libro de Daniel, el periodo de la última semana famosa de Daniel, que se divide en 2, de 3,5 tiempos uno y 3 años y medio el otro. Es una semana de años, y esto está dividida en 3 años y medio, la mitad que es la tribulación, y los otros 3 años y medio que es la gran tribulación. Entonces vemos cómo este periodo de tribulación, pues los profetas en el Antiguo Testamento la describieron como el tiempo de angustia de Jacob. Ahí en Jeremías 37 dice la escritura: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. También se le conoce como el día de la ira de Jehová.
Esto ya en Sofonías, en el Antiguo Testamento, del capítulo 1, del versículos 15 al 18, nos dice Sofonías: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Versículo 16, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Versículo 18, ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, dice, será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Vea además esta obra que Dios pues hará, ¿no? Tan terrible, ¿no? Este día de la ira de Jehová. Dice también el profeta Isaías, en Isaías 26, del 20 al 21, dice, a ver, déjeme ver, ponelo. A ver. Ok. Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y vemos entonces aquí en Marcos 13, hermanos, cómo se describe pues estas etapas, ¿no? de tribulación profetizadas, Sofonías, Isaías, Jeremías, en algunos detalles de otros profetas. En fin, vemos cómo hay aquí pues una división, tres partes en Marcos 13. Vemos el versículo 5 al 13, ahí se divide pues el principio de la tribulación. Después del versículo 14 al 18 viene ya lo que es el medio, el tiempo medio de esta etapa, y finalmente del 19 hasta el 27 del capítulo, y ahí se describen los eventos que conducen finalmente al fin del mundo, ¿no? Entonces el Señor aquí después concluye con dos parábolas que instan a los creyentes a velar y a prestar atención a todo lo que Él indica, ya el versículo 28 al 37 sobre todo. Bueno, viendo aquí la primera mitad de lo que es la tribulación, aquí del versículo 5 al 13 de Marcos 13, del 5 al 13, vemos en el versículo 8 que dice el Señor Jesús que todo esto que Él menciona se le llama principios de dolores. Dice el Señor, principios de dolores son estos. Y aquí la palabra para dolores que se usa en el griego es una palabra que está sugiriendo los días, por ejemplo, cuando una mujer va a dar a luz en un parto, ¿no? Habla de los dolores de parto. Y entonces esto que dice el Señor pues está sugiriendo pues que vendrá gradualmente, así como los dolores de parto comienza poco a poco, se van intensificando a medida que ya viene el nacimiento del bebé, así este tiempo de esa forma, pues Dios empezará tratando, ¿verdad?, de una forma con la humanidad, con el pueblo judío. Ya desde luego pues la iglesia no estará en esta etapa, ¿verdad?, en la tierra, por el evento que sabemos del rapto, ¿no? Creemos que es antes de toda esta etapa de la tribulación. Y entonces pues vemos ahí que después el medio, la etapa mediana de la tribulación, del versículo 14 al 18, las señales que da el Señor Jesús, aquí ya entonces habla usa una frase que en Daniel y aquí en Marcos también le llama la abominación desoladora. Pues esto procede lo pueden ver en Daniel 27,
y en Daniel 12, versículo 11, que habla de este tiempo, que se refiere a la contaminación idolátrica del templo judío de parte de los gentiles. A esto le llaman en el libro de Daniel la abominación desoladora. Y bueno, leímos que es un tiempo de angustia para Jacob, y toda esta tribulación que durará 7 años, ¿verdad? Pues es un periodo que está dividido, porque comienza con una firma de un pacto en la primera etapa, el primer tiempo donde inicia la tribulación. Pues será cuando Israel hace un pacto, firma un pacto, ¿verdad? Con las naciones enemigas, entre la nación de Israel, y dice Daniel 9:26, y el príncipe que ha de venir. Y después de las 62 semanas, dice, se quitará, Daniel 9:26, dice, se quitará la vida al Mesías, no por sí, pero por el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y el santuario, y dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este texto conocido, Daniel 9:26. Y bueno, este será el principio donde surge el famoso anticristo, ¿no? Ahí en Apocalipsis 13 y 14, que le llaman la bestia. Es el dictador mundial que él pues tratará al principio de proteger a Israel, supondrá a través de un engaño enorme, ¿verdad? Que pues va a protegerlos de sus enemigos, a los israelitas, y hasta les va a permitir que reconstruyan su templo, que restauren su antigua liturgia, que restauren los sacrificios. Pero dice la profecía que después de 3 años y medio, o sea, a la mitad de la tribulación, el anticristo rompe el pacto, invade el templo, erige su propia imagen y obliga al mundo entero a adorar a Satanás. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 13:2 y también en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 al 12. Esta es entonces la abominación desoladora de Daniel, que dará paso a la segunda mitad del periodo de la tribulación, que es conocido como la gran tribulación, así lo menciona Mateo 24:21. Y esta segunda mitad de la tribulación, aquí ya en Marcos 13, ya va del versículo 19 hasta el 27, dice el libro Apocalipsis, menciona este tiempo como la ira de Dios. Les voy a decir los textos a donde aparece la ira de Dios mencionada. Es en Apocalipsis 14:10, Apocalipsis 14:19, Apocalipsis 15 del 1 y 7, Apocalipsis 16:1 y 19, y Apocalipsis 19:15. Es el tiempo cuando Dios juzga al mundo y prepara a Israel, entonces, ahora sí, para la venida del Mesías, de Cristo. Un tiempo de juicio tan intenso como el mundo jamás ha visto ni volverá a ver. En este juicio Dios estará obrando todos sus propósitos, ¿verdad?, eternos, y preparando el escenario ya para la venida de Cristo, que ustedes lo leen en Apocalipsis 19, viene con un caballo blanco, ¿no? Y bueno, acá los elegidos se mencionan en Marcos, se está refiriendo a Israel y a los gentiles que se convertirán durante la tribulación. Y bueno, ahora aquí vemos que Jesús no quería que sus discípulos se ocupasen tanto de las profecías del futuro como para que estuvieran descuidando las responsabilidades que tenían en ese momento, también de tanta crisis. Así que entonces concluye este mensaje con 2 parábolas, y pueden observar ahí en Marcos capítulo 13,
versículos del 28 al 31, como el énfasis de esta parábola es un énfasis que habla de que su venida está cerca, ¿no? Y mientras en la segunda parábola que menciona, enfatiza, pues que el que no se sabe acerca de su venida, pero no es una contradicción, fueron más bien relatadas a dos grupos diferentes de personas. El primero, el Señor Jesús, ¿verdad?, de esta parábola, pues se las comentó, se las compartió a los santos, a los santos de la tribulación, cuando estuvieran en la tribulación, los que se convirtieran en la tribulación, después que leyeran esta escritura, verían pues pronto regreso del Señor, ya para salvarlos de todos esos juicios tan terribles que estarían experimentando. Y bueno, la segunda parábola se escribió a los creyentes de todas las edades, para nosotros y de toda la historia de la iglesia. Entonces, pues es un capítulo que hay que estudiar pues un poco más en profundidad, sobre todo estudiar el libro de Apocalipsis, que ya tendremos, si Dios lo permite, la oportunidad de estudiarlo mejor. Por lo tanto, pues preparémonos ya está muy cerca la graduación, también pues para estudiar el capítulo 14, pues estos días de la Pascua. Aquí este pasaje pues está el Señor 2 días antes de la Pascua, ¿verdad? Ya va a suceder pues ya casi todo el final, que el capítulo 14, 15 y 16 de Marcos nos relatan. Hermanos, síganse cuidando, que Dios les bendiga. Nos ha dado mucho gusto compartir con ustedes esta meditación y pues las historias que han visto ustedes también relatadas o actuadas, ¿verdad? Pues que esperamos que hayan sido de mucha bendición. Que Dios les guarde y se mantengan firmes en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Gracias, hermano.